nefrología. Bien, acá me dicen cuál de las siguientes patologías es causa de insuficiencia renal crónica de origen glomerular. Glomerular. Cuando yo tengo insuficiencia renal crónica, tengo que pensar en dos posibilidades: o es túbulo intersticial o es glomerular. El glomerular es el clásico, ¿no? Paciente que tiene edema, está en anasarca, está hipertenso, está oligoanúrico. Ese es el glomerular. Y el tubo intersticial es aquel que orina normal, apenas tiene cierto edema en miembros inferiores, puede tener presiones normales. Entonces ese es el problema tubo intersticial. Entonces yo tengo que saber cuál de estas enfermedades es glomerular y cuál de estas es tubo intersticial. Generalmente los fármacos producen ¿qué? Lesiones túbulo intersticiales. Generalmente son túbulo intersticiales. Muy pocos fármacos producen lesión glomerular. Por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. La infección urinaria crónica también me va a producir un problema túbulo intersticial. La tuberculosis renal, ¿cuál es el problema? Recuerden que en la tuberculosis el problema generalmente se localiza ¿en dónde? En los cálices, ya fuera del glomérulo. Entonces la lesión también va a ser de tipo túbulo intersticial. La nefrolitiasis obstructiva, ¿qué significa? Que se ha formado un cálculo. ¿Y por dónde va ese cálculo? Por la pelvis renal, uretres y hacia afuera, o sea, ya salió del riñón. Supongamos que el cálculo se atoró en alguna parte de la pelvis, que es los cálculos coraliformes, o que el cálculo se obstruyó en el uréter. ¿Qué va a pasar? La orina se va a seguir formando, pero como yo tengo un cálculo que está obstruyendo la salida de esa orina, va a aumentar la presión ahí, y esa presión que está aumentando antes de la obstrucción va a presionar el parénquima y lo va a dañar. ¿Pero qué va a dañar? Generalmente es túbulo intersticial lo que va a dañar. ¿Por qué? Porque el glomérulo está funcionando bien. El problema es la obstrucción posterior a la salida de la orina. El único que me da compromiso glomerular es la diabetes mellitus. Y otra cosa que me olvidaba de mencionarles, otra diferencia entre glomerular y túbulo intersticial, es que el glomerular cursa con ¿qué? Proteinuria masiva, proteinuria en rangos nefróticos. Y el túbulo intersticial cursa con rangos nefríticos. Entonces, de estas, ¿quién es el que tiene rangos nefróticos? El único que tiene rangos nefróticos es la diabetes mellitus. Por lo tanto, la respuesta correcta es diabetes mellitus. Acá tenemos algunas características: la nefropatía glomerular, hipertensión, edema, hematuria, la proteinuria es más de 3 gramos, cilindros hemáticos, atrofia simétrica, lo que les estaba mencionando, ¿no? Túbulo intersticial, hipertensión leve, tardía, infección urinaria, gota, enfermedades metabólicas, la proteinuria es en rangos nefríticos, cilindros leucocitarios, atrofia asimétrica. Es decir, un riñón va a estar más afectado que el otro, mientras que en el glomerular son ambos los que están afectados en forma simétrica. El compromiso vascular parenquimatoso va a tener hipertensión antigua, factores de riesgo cardiovascular, va a tener proteinuria leve y riñones alterados simétricamente. Y el compromiso renovascular, hipertensión severa, resistente generalmente a 2 drogas, proteinuria leve y riñones asimétricos. Recuerden que la insuficiencia renal, ¿cuál es la primera causa de insuficiencia renal crónica? Es de origen renal. La primera causa es de origen renal. Y dentro de la renal se dividen en 2 grandes grupos: las nefroparenquimales y las renovasculares. Las nefroparenquimales es lo de la IRC, cualquier causa de IRC. Y las renovasculares generalmente se dividen en 2: o estenosis o hipertrofia o hiperplasia de
los músculos de la arteria renal. Entonces, el 60% de los casos de hipertensión arterial secundaria vienen a ser por problemas renales, y de ellos el 60% también viene a ser por problemas nefroparenquimales, no los renovasculares. Ya después otras causas de IRC ya vienen a ser las causas endocrinológicas, ¿no? Casi todas las enfermedades endocrinológicas de alguna forma van a afectar el riñón. Bueno, sigamos. Acá tenemos un caso clínico. Dice, paciente mujer de 20 años de edad con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por artritis, edema de miembros inferiores, orinas espumosas. Laboratorio dice que tiene 10 miligramos, no dice qué. Eritema malar, derrame pleural y proteínas 2 cruces, cilindros granulosos. Nuevamente, primero tenemos que enfocar nuestro diagnóstico en base al enunciado. Si me dice que tiene una enfermedad de 6 meses, eso me está indicando que el problema es crónico. Tengo un problema crónico. Para que yo defina enfermedad renal crónica, debo tener un aumento de la creatinina por 3 meses consecutivos. Y acá ya tiene 6 meses. O sea, por largo es un problema crónico. ¿Y cómo sé que es un problema renal? Porque acá me dice que tiene orinas espumosas. Si tiene orinas espumosas, significa que está perdiendo proteínas. Está perdiendo proteínas. Pero ¿qué más tengo? Tengo ¿qué cosa? En el examen de orina, proteína 2 cruces y cilindros granulosos. ¿Qué cosa me dicen los cilindros granulosos? Que hay un daño glomerular. Entonces yo tengo, en conclusión, una enfermedad renal crónica, ¿no?, de origen probablemente glomerular. Eso es lo que me está diciendo esto. Pero aparte, ¿qué cosa más tengo? Me dice que el paciente tiene artritis y tiene edema y tiene derrame pleural. Entonces, si yo comienzo a recordar, ¿qué artritis cursa con edema y derrame pleural? Es el lupus eritematoso sistémico. ¿La artritis reumatoide puede cursar con derrame pleural? Sí. En menor frecuencia que el lupus, pero sí puede cursar con derrame pleural. Pero difícilmente va a cursar con edema de miembros inferiores. Por eso es que no puede ser artritis reumatoide. Y tampoco me da el dato que la artritis sea simétrica. Entonces, yo debo pensar de que esto es más un lupus. ¿Por qué? Porque tengo otro dato importante. Eritema malar. ¿La artritis reumatoide cursa con eritema malar? No. ¿Quiénes cursan con eritema malar? La dermatomiositis o polimiositis y el lupus eritematoso sistémico. Se dice que el eritema facial que tiene el lupus eritematoso sistémico generalmente no sobrepasa el surco nasogenial. En la dermatomiositis sí. Entonces es una forma que se podía ustedes utilizar para hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente se les va a orientar, no les va a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero acá yo ya tengo eritema malar, tengo un problema glomerular, es un problema sistémico, sí. ¿Por qué sistémico? Porque está comprometido, ¿qué cosa? Está comprometido el riñón, está comprometido las articulaciones, está comprometido la pleura. Yo tengo más de 3 órganos comprometidos en sitios diferentes, entonces sí puede ser lupus eritematoso sistémico. Entonces, 6 meses, enfermedad crónica, orinas espumosas, más proteinuria, más edema, síndrome nefrótico, artritis, derrame pleural y eritema malar. Estamos hablando de un lupus eritematoso sistémico. En estadio 4, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo síndrome nefrótico. Entonces, la respuesta cae por su propio peso. ¿Podría ser una insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca no me tiene por qué producir edema, orinas espumosas. ¿Me puede producir edema? Sí, pero orinas espumosas no. No, y tampoco tengo otras características que ya mencionamos
en anteriores preguntas, ¿no? No hay soplos, una ingurgitación yugular, nada de eso. Podría ser una artritis reumatoide, ya lo discutimos eso y hemos dicho que no. Podría ser una vasculitis, esto. Podría ser una vasculitis. Esta respuesta es muy ambigua. ¿Por qué? Porque el lupus eritematoso sistémico puede ir con vasculitis. El problema es que no todas las vasculitis producen daño renal. Y no todas las vasculitis que producen daño renal producen daño glomerular. Así es que no es la respuesta correcta. ¿Será una necrosis tubular aguda? Esta es una respuesta de regalo también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice tubular aguda y mi problema es de 6 meses. Entonces esa tampoco será la respuesta. Será un síndrome nefrótico por lupus eritematoso sistémico. Acá tenemos un caso clínico que dice paciente varón de 55 años, con 5 días de vómitos y diarrea abundantes. Examen, mucosa oral seca, parcialmente orientado, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca de 110, laboratorio urea de 120, creatinina 4.5, sodio 153, potasio 6.8, EKG, QRS ensanchados y ondas picudas. ¿Cuál es la primera medida terapéutica de emergencia? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un paciente que tiene, ¿qué cosa? Una urea de 120. Entonces eso será una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Si tiene la urea elevada, será una insuficiencia renal. Pero ahora, ¿es aguda o es crónica? Tiene 120 y está parcialmente orientado. Muy bien, además que está parcialmente orientado, no está en hipotensión. Y hay datos que me está orientando que es crónico. ¿De acuerdo? Tiene una creatinina elevada también. Y el potasio también está elevado. Entonces, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica. Pero, fíjense acá que dice 5 días de vómitos y diarreas abundantes. ¿Por qué no puede ser una insuficiencia renal aguda? Porque acá dice vómitos y diarreas abundantes. Y encima, si yo me fijo, mi frecuencia cardíaca está en 110. ¿Qué significa esto? Que está en 110. ¿Por qué tiene 110 este paciente? Porque está deshidratado. Ha tenido vómitos. Cuando uno tiene hipovolemia, recuerden que cuando yo pierdo el 5% de mi volumen, ¿qué cosa tengo? Sed. Tengo sed. Cuando he perdido el 5% tengo sed. Cuando he perdido de 10 al 15%, ¿qué cosa tengo? Taquicardia. Cuando he perdido el 20%, ¿qué cosa tengo? Hipotensión. Entonces acá no tengo hipotensión, pero tengo taquicardia. Entonces debe estar menos del 20% de pérdida de volumen. ¿Y por qué digo que es crónico? ¿Y por qué no digo que es agudo? Por lo que ya mencionamos. Si esto estuviera, acá me dice vómitos y diarreas abundantes. Abundantes. Entonces, si he tenido abundantes, ¿por qué mi presión está normal? Si hubiera sido abundante, debería estar hipovolémico. ¿Y por qué estoy parcialmente orientado? ¿Por qué no estoy con una creatinina de 4.5 y una urea de 120? ¿Por qué todavía estoy parcialmente orientado? Porque este es un problema crónico. Un problema crónico que se ha reagudizado por alguna infección gastrointestinal. ¿De acuerdo? ¿Y por qué más también digo que es crónico? ¿No? Hemos dicho por el potasio. Entonces, acá lo que te preguntan no es cuál es el diagnóstico, sino qué medida
terapéutica de emergencia, pero yo para hacer alguna medida tengo que saber qué cosa tiene. Entonces, mi paciente tiene una insuficiencia renal crónica reagudizada con una hipercalemia, tiene un potasio 6.8. Eso es lo que tiene mi paciente. Ahora, veamos las alternativas. Administrar gluconato de calcio endovenoso, administrar agua libre de sodio por vía oral, indicar solución isotónica endovenosa goteo rápido, prescribir hemodiálisis, administrar cloruro de sodio al 9 por mil por vía central. Entonces, si acá yo tengo una insuficiencia renal crónica reagudizada y una hipercalemia, ¿qué me va a matar primero? Lo que me va a matar primero es la hipercalemia. Entonces, la medida terapéutica más urgente que tengo que hacer es manejar el potasio. ¿Y qué me va a matar del potasio? ¿Por qué el potasio me va a matar? ¿Por qué? Porque el potasio, cuando está muy elevado, va a producir arritmias. Y el paciente se me muere de una arritmia. Entonces, ya hemos dicho que tengo un daño renal, es crónico, diarrea es una crónica reagudizada, eso ya lo mencionamos. Ya dijimos en pregunta anterior, cuando hay una elevación del potasio, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que habíamos hecho con 30 depuración de creatinina? ¿Qué se alteraba? Se alteraba la eritropoyetina. Con 20, ¿qué dijimos? Signos de uremia. Con 15 o menos, ¿qué cosa tengo? Elevación del potasio. Entonces ya estoy diciendo y confirmando que esa es una IRC crónica reagudizada. ¿No es cierto? Ahora, hemos dicho que el problema que me va a matar es el potasio. Y acá me dice que tiene un potasio de 6.8. Y que en el EKG hay una QRS ensanchada y ondas T picudas. Yo puedo tener hipercalemia, pero mientras esa hipercalemia no me cause trastornos electrocardiográficos, puedo estar relativamente tranquilo, me va a dar tiempo a actuar. Pero si mi hipercalemia ya empieza a mostrar cambios electrocardiográficos, ya tengo que actuar de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de inmediato? Primero es no disminuir el potasio, no redistribuirlo, sino hacer que se estabilice la membrana celular. ¿Y cómo se estabiliza la membrana celular? Dando ¿qué cosa? Gluconato de calcio. El gluconato de calcio, ¿cuál es el objetivo? Estabilizar la membrana, hacer que esa membrana no sea excitable. ¿Para qué? Para que no produzca arritmias. ¿Para qué? Para que no me mate al paciente. Pero casi simultáneo le voy a dar fármacos que eliminen el potasio o que lo redistribuyan. Por ejemplo, ¿qué fármacos me redistribuyen el potasio? Es decir, ¿qué fármacos me van a introducir el potasio del extracelular al intracelular? Uno son los beta agonistas, salbutamol, fenoterol, esos me van a meter el potasio. El problema es que necesito dar varias dosis para que me meta un poquito el potasio. El problema está en que eso me puede causar taquicardias en algunas personas, incomodidad. Así que es un tratamiento coadyuvante. ¿Qué más puedo dar? Insulina. Pero no se lo voy a poner de frente la insulina, ¿no? A menos que sea diabético el paciente, la insulina no va de frente. Si la persona no es diabética, ¿qué hago? En un Volutrol de 100 mililitros le coloco ¿qué? Dextrosa al 33%. Le pongo 5 ampollas de dextrosa al 33% con 100 unidades de insulina. ¿Y por qué le pongo las ampollas del 33%? Porque la insulina lo que va a provocar es hipoglicemia. Y si yo le doy insulina más glucosa,
se va a equilibrar, pero el efecto de meter el potasio de la insulina no se va a alterar. Entonces la insulina sí mete grandes cantidades de potasio del exterior al interior de la célula. Lo otro que puede utilizarse, ¿qué cosa es? Bicarbonato. El bicarbonato también me mete el potasio al interior de la célula. Esos lo que hacen no es eliminar potasio, lo único que están haciendo es redistribuir el potasio. ¿Qué me hace que elimine potasio? Darle diuréticos al paciente. ¿Qué diuréticos se da? Generalmente se da diuréticos de asa. Si el paciente no tuviera enfermedad renal, le podría dar tiazidas también. Pero como él tiene ya una falla renal, está en una depuración de menos de 15, las tiazidas no van a funcionar. El único que funcionaría más o menos también es la furosemida, los diuréticos de asa. Entonces, estabilizo la membrana. Lo primero es estabilizar la membrana. Lo segundo, dar fármacos para que redistribuya el potasio y lo meta al interior de la célula. Lo tercero es dar medicamentos que eliminen el potasio. Uno de ellos ya hemos dicho que es la furosemida y la otra es la resina de intercambio iónico, el callaxelate. Y por último, si no funciona nada de eso, es la diálisis. Entonces acá, en las respuestas, en las alternativas, tenemos administrar gluconato de calcio endovenoso, correcto, es lo primero que tengo que hacer. Administrar agua libre de sodio por vía oral. ¿Le van a dar agua a este paciente? ¿Le van a dar? ¿Qué opinan? Exacto. Este paciente, ojo, no debe recibir agua por vía oral, ¿no? Recuerden que está parcialmente orientado, no está ni despierto completamente, ni con somnolencia, estupor, pero puede atorarse el paciente. Y lo segundo es que si vamos a dar agua, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos frente a un paciente con falla renal. Así que hay que tener cuidado, de repente le damos demasiada cantidad de agua, ¿y qué va a pasar? Puedo encharcar al paciente, sobrehidratarlo. Y encima, el agua no me va a ayudar a eliminar el potasio, no lo va a redistribuir, no va a estabilizar la membrana. Entonces, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Dice, le doy solución isotónica a goteo rápido. ¿Qué es una solución isotónica? Cloruro de sodio 9 por 1000. Y si le doy sodio, voy a retener más agua. Y encima, goteo rápido. Si yo no me aseguro que el paciente orine, no le voy a dar goteo rápido, porque rápidamente ese paciente va a hacer ¿qué cosa? Edema agudo de pulmón. Yo le paso goteo rápido y no está orinando, el paciente hace edema agudo de pulmón. Prescribir hemodiálisis sí podría ser una alternativa, pero acá me están pidiendo la primera medida. Administrar cloruro de sodio al 9 por 1000 por vía central, lo mismo que esto. Debo tener cuidado. Entonces, recordemos la relación que hay entre los niveles de potasio y el EKG. Dice que un potasio que está en 6, lo que va a producir, ¿qué cosa es? Las ondas T angostas y picudas. Si está entre 6 y 6.5, el PRE y el QT van a estar prolongados. Si está en 8, el PR está prolongado, la T sigue siendo alta, pero ya empieza a haber un descenso del ST, comienza a bajar el ST. En 9 ya hay un paro auricular, hay un bloqueo intraventricular, y en 10 ya el paciente está en fibrilación, ya está fibrilando. Así que hay que tener cuidado. Nuestro paciente tiene un potasio de 6.8, estaría más o menos en 3, y dice que tenía en el EKG QRS ensanchado y ondas T picudas, que más o menos corresponde a eso, ¿no? Entonces, por electrocardiograma, si no tengo un dosaje
de electrolitos en mi emergencia, pero sí tengo un electrocardiograma, podría más o menos saber si está muy elevado. Lamentablemente, como ven, cuando aparecen los síntomas, generalmente es por encima de 6. Entonces a veces uno, si no se da cuenta que la T está picuda, de repente puede pensar que está dentro de rangos normales. Entonces la respuesta es administrar gluconato de calcio endovenoso. Esto es lo que estábamos diciendo: falla renal regularizada, hipercalemia sin arritmias. Lo más importante es estabilizar la membrana. Si tengo arritmias, ya tengo que manejar, aparte de estabilizar la membrana, tengo que manejar la arritmia.